Bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces, necesitamos nosotros, pero necesitamos activar esa palabra que estamos recibiendo, es para que siempre lo recordemos. Por eso yo les digo, puede ser que no se lleve todo el sermón, pero una palabra, como decía la hermana Cherry, si Dios es grande, hace cosas grandes. Con eso ya nos puede dar la pauta para entender muchas cosas, porque decía que venían grandes multitudes, que hizo grandes milagros, grandes sanidades, tanto que se agolpaba la gente sobre él. Entonces, yo espero que lo puedan meditar. Ahí se va a subir el video en el Facebook, en YouTube. Quiero que lo vean y aprendamos, retengamos. Hoy le he puesto por título, ¿quién es este? Así nada más, ¿quién es este? Y no les voy a enseñar el resto del Evangelio de Marcos, donde estábamos viendo. Falta ahí me voy a brincar casi un capítulo. Voy a pasar a Marcos capítulo 4, por favor. Acuérdense que vimos Marcos 3. No terminamos porque habla de las parábolas. Perdón, el capítulo 4 inicia con la parábola del sembrador y habla del propósito de las parábolas, por qué Jesús hablaba en parábolas, todo eso habla ahí. Entonces eso no, porque eso lo expliqué un poquito el día que, ¿verdad que sí? El día jueves explicamos. Entonces, si no vinieron el jueves, pues ni modo, se lo perdieron. Pero el 4:35 vamos a leer, porque ya ahí termina la explicación de lo que son la parábola del sembrador, ya termina lo que explica por qué habló en parábolas. Dice que en parábolas les hablaba a los de afuera, a los que no eran seguidores de él, pero los de casa, los discípulos de él, les explicaba las parábolas, qué era el sembrador, cuál era la semilla, cuál era la tierra. Todo eso le explicaba ¿a quiénes? A los de casa, a los discípulos. No les explicó a los de afuera. A los de afuera les metía esa semillita para que ellos se dieran la tarea de buscar. Realmente quien le interesaba iba a escudriñar. Sí, porque Jesús hasta eso, Él ve a ver qué disposición manifiesta el ser humano. Por eso dice, todos somos llamados, o muchos dice la palabra, y pocos. ¿Por qué escogerá a algunos y a otros no? ¿Alguien sabe? Por el interés y la disposición. Por el interés que ponen y la disposición. Por la disponibilidad de cada uno. Yo les digo, vean ustedes todo hombre de Dios en la Biblia, hermano, y a nadie le impuso. Nunca Josué, por ejemplo, Moisés le dijo, me tienes que seguir a donde yo vaya y tienes que estar ahí en la puerta. No. Dice que Moisés entraba en la presencia de Dios, ahí en el tabernáculo, y Josué a la puerta. Ahí en la puerta. Y no vaya a pensar que estaba 1 o 2 horas. No. Había ocasiones que se estaba días adentro. Y ahí estaba Josué esperando. ¿Qué es lo que le hacía ahí si nunca le dijo Moisés, me estás esperando ahí, ¿no? Cuando salía Moisés, allí estaba Josué. Por eso cuando Dios levanta a Moisés, ¿quién es el líder? Josué. Eliseo, discípulo de quién era? De Elías. Eliseo, imagínense, hasta Elías, su maestro, le decía, te ruego que te quedes aquí, yo ya no voy. Y el otro, ¿qué te ruego ni queda? Yo, vive Jehová, vive mi alma, que yo te seguiré donde quiera que vayas. Y se iba con él. Imagínense. Y le rogaba que se quedara. Eso es disponibilidad. Cuando el ser humano muestra disposición, seguro
estoy que Dios va a hacer algo. Por más que diga uno, es que yo no estoy preparado, yo no tengo capacitación, yo no estudié, voy a invitar, ¿desde cuándo estoy que voy a invitar a un pastor? No es perfecto, no está preparado intelectualmente, pero está dispuesto. Y Dios lo usa. Dios lo usa. Así que, hermano, tú y yo podemos hacerlo. Nomás que, ¿qué es lo que Dios necesita? Disponibilidad. ¿Qué es lo que Dios necesita? Un corazón dispuesto. Bien. Entonces, se los pongo ahí a los Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Quién es este? Se llama el tema. Dice así la palabra de Dios. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí está el título de nuestro tema: ¿quién es este? Y entonces vamos a ver quién es ese. ¿Quién es este?, dijeron los discípulos. Muy bien. Lo primero que quiero que vean en el versículo 35 es que dice: en aquel día cuando llegó la noche. ¿Llegó el qué? La noche, cuando ya estaba oscuro. Fíjense, a veces la vida se torna difícil y pasamos momentos, ahora sí, con situaciones que pareciera que todo está oscuro. Y aquí es donde a veces nos dice Dios, imagínense en la oscuridad, y Dios nos dice: avancen, caminen. Pero aquí es donde yo quiero que vean bien importante. Tres cosas que quiero que tomen en cuenta en este versículo. Primero, la promesa de Dios. Primero, la promesa de Dios. Luego, la presencia de Dios. Y tercero, la protección de Dios. A ver si lo toman en cuenta. En este versículo, primero, la promesa de Dios. Segundo, ¿qué? La protección de Dios. Promesa, presencia y protección. La presencia de Dios y la protección. Hasta arriba iba a poner este tema, las 3P. Pero dije, no, mejor. ¿Quién es este que da esas 3P? Promesa. ¿Cuál es la promesa? Pasemos al otro lado. Esa es la promesa. Pasemos al otro lado. Cuando Dios te da una promesa, no tienes que dudar que esa promesa se va a cumplir, porque dice el apóstol Pablo: todas las promesas de Dios, todas, no dice alguna, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Tienes que tener en cuenta eso, todas las promesas, no dice algunas, todas. Ahora, lo segundo que encontramos en este versículo es la presencia de Jesús con sus discípulos. Porque la palabra pasemos, no dijo pasen. Cuando dijo pasemos, ¿qué estaba haciendo? Incluyéndose Él. O sea, en otras palabras, dice: yo voy con ustedes. ¿Qué dice Mateo 28:20? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros algunos días. Bueno, todos los días. O sea, lo mismo la misma promesa que le estaba dando Jesús a sus discípulos, nos la dio a nosotros. ¿Qué dice
Jesús todos los días va a estar con nosotros, ¿verdad? Así que pasemos al otro lado. La promesa y la presencia de Jesús que iba a estar con ellos. Ahora, si Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Si la presencia de Dios está con nosotros, hermano, ¿a qué debemos de temerle? De verdad, yo recuerdo una ocasión, estaba yo hablando de la palabra de Dios a un señor que hacía tacos, y estaba ahí haciendo los tacos, llegaron a solicitar. En aquel entonces, el Beisborama jugaba en los Cafeteros de Córdoba, y frente al Beisborama, en la mera esquina, estaba una casetita que vendían tacos. Y yo me pasé a evangelizar al Señor, y mientras yo estaba hablando de la palabra, llegaron unos costarricenses, me acuerdo que eran jugadores de Costa Rica, altísimos ellos, morenos, de color, altísimos. Llegaron y pidieron tacos, y mientras el Señor estaba preparando los tacos, yo les seguía hablando de la palabra, y en un momento uno de ellos se molestó tanto que golpea el estanquillo y me dice: me tienes harto, me cae mal que hables de esas cosas. Y se acercó hacia mí así, pero como con ganas de golpearme. Yo recuerdo que hablé en ese momento, hablé en lenguas. No sé ni qué dije, porque yo lo único que reaccioné al verlo, un tipo como de 2 metros, hablé en lenguas y me quedé así espantado prácticamente. Pero me acuerdo que él dijo: no, está bien, adelante, sí. Mis respetos para ti. ¿Sabes qué? Dios te respalda, porque Dios muestra ¿qué cosa? Su cuidado. Ahora escuchen bien esto. Cuando Dios dice que vamos a pasar al otro lado, es porque hay un propósito. No nada más te va a llevar a un lugar a ver qué te sucede allá. No, hay un propósito, ¿verdad? Pero Él prometió, dijimos, su promesa, su presencia y su protección. Porque, Hebreos 13:5, como dice: no te desampararé y no te dejaré. Si Él dijo pasemos, es porque Él aseguraba que vamos a pasar, venga lo que venga. Jesús sabía que en medio del mar se iba a levantar la tempestad, pero era necesario la tempestad. ¿Cuándo alguien va a ver el poder de Dios, hermano? Si todo el camino es allanado, si nunca hay problemas. ¿Verdad que no? Necesitamos tormentas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Lo primero que necesitamos para ver el poder de Dios es una promesa de Dios. Lo segundo que necesitamos es su presencia. Y lo tercero que necesitamos es su protección. ¿Está entendido? Bueno, pues entonces nos vamos. Si está entendido eso, ya la hicimos y nos vamos. Entonces, porque imagínense, eso es lo que abarca todo el tema. Pero vamos a ver. La presencia de Dios es porque Él dijo crucemos. El propósito es porque la promesa es que Dios dijo que crucemos. Su presencia lo garantiza porque dijo va con ellos. Y su protección es porque, hermanos, Él en medio de la tormenta va a estar con ellos y va a tomar autoridad sobre eso. Ok. Promete la protección. Yo quiero que vaya al siguiente versículo, por favor. Dice que despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había estado con él otras barcas, pero se levantó, ¿qué cosa? Una gran tempestad. Y aquí es donde viene la protección de Jesús. Ante la promesa y la presencia de Dios, necesitamos la protección de Dios, porque dice aquí, se levantó una gran tempestad. Subraye la palabra grande, porque nosotros quisiéramos tempestades, pero pequeñitas. ¿Sabes qué? Cuando el problema es grande, cuando la tempestad es grande, tú vas a ver el gran poder de Dios. Cuando tu problema sea pequeñito, poquito, pues seguro que la solución también va a ser pequeña.
todo es proporcional. Entonces, tú quieres ver el poder de Dios, algo en grande, ¿necesitarías pasar una tormenta? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí los discípulos nos van a dar esta enseñanza de cómo ellos sortearon esa tormenta. A ver, dice, una tormenta puede ser una necesidad, una crisis, un problema. Es lo que Dios usa para mostrar su gloria y su poder. Y entonces nosotros tenemos que entender que es necesario que vamos a pasar tempestades. Porque ¿cuándo vamos a hablar del poder, de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos? Si no pasamos tempestades. ¿Qué tanto de... Ahora, la tormenta va a manifestar qué tanto dependemos de Dios o dependemos de nosotros. Porque muchas veces lo que hacemos, lo que logramos, no dependemos de Dios, dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de nosotros y no de Dios. De nuestra sabiduría, de nuestra habilidad. Recuerden, los discípulos cuando vieron, aquí en este evangelio no lo narra, pero en el evangelio de Mateo dice que se esforzaban los discípulos por sacar el agua. Se estaba inundando y ellos a sacar el agua, y Jesús durmiendo bien tranquilo. Nos habla del esfuerzo que hacemos nosotros. No, ¿para qué le pido a Jesús? ¿Para qué oro a Jesús? No, mejor yo le echo ganas. ¿Ha oído eso usted? Que le dicen, échale ganas. Aunque es una frase muy bonita, yo te quiero decir, no, ¿por qué no decimos? Confía en Dios, busca a Dios, ora a Dios, toma la promesa de Dios. Nos seguimos con la frase del mundo, échale ganas, Dios te va a bendecir, vas a salir adelante. No, hermano, no se trata de echarle ganas. Los discípulos le echaron ganas y no pudieron, se estaban anegando ahí. Entonces ahora vemos, dice, el viento echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ahora dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, aquí viene la importancia, la tempestad Dios lo permite para que nosotros dependamos de Dios. Todo lo que es, todo lo inesperado que vas a enfrentar, todo lo inesperado va a crear desesperación. ¿Cierto o no? ¿Lo inesperado crea desesperación? ¿Verdad que sí? De pronto se levanta la tormenta, eso era inesperado, no lo esperaban. ¿Y qué les creó a ellos? Desesperación. Ahora, ¿cierto o no pasa lo mismo con nosotros? Cuando surge una tormenta, un problema, ¿qué crea en nosotros? Angustia, desesperación, ¿va? Y queremos solucionarlo de nuestra manera. Lo ideal es hacer lo que hicieron estos. Sí le echaron ganas, pero dice que después fueron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De inicio pensaron que ellos podían, pero llegó el momento que se salió eso del control y entonces dijeron, vamos a Jesús, vamos a hablarle. Y por eso, mire, me gustó quizás no la actitud, pero me gustó lo que hicieron. La actitud no fue correcta, lo que hicieron sí. Porque llegaron con reclamo, ¿no? ¿Verdad? Llegaron con reclamo. A ver, ¿cierto o no que todos actuamos así? Cuando va uno, ¿por qué a mí? Yo que soy tan bueno, ¿sí o no? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? O sufrimos la pérdida de un familiar y decimos, pero ¿por qué te lo llevaste? Y imagínense que cuando yo salí y habían golpeado el coche, no puede ser, ¿y por qué a mí me pasa esto? Si no estoy haciendo nada incorrecto. ¿Empiezan qué cosa? Los reclamos. La actitud no era correcta de los discípulos, pero sí lo que hicieron era correcto porque fueron a... Ahora no dice aquí quién lo hizo, pero se cree que por ser tan hiperactivo era Pedro. Pedro era muy hiperactivo, era arrebatado así, ¿no? Entonces fue a Jesús y le dijo, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y mire,
A veces consideramos que es injusto lo que vivimos, sin embargo Dios está permitiendo, escuche bien esto, nuestras vidas están en las manos de Dios. Tenemos que descansar en Él. Todo lo que acontezca nos va a ayudar para bien. ¿Sí o no? Romanos 8, ¿qué? 31. A ver, los que aman a Dios. A ver, búsquenlo, a ver si es eso. A ver, Romanos 8:31. A ver cómo dice. Ustedes se lo saben. A ver cómo dice. 8:31 o 32, a ver. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque, no, entonces no, perdón. Es 8:29, a ver. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿No? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo van a...? Es el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. 8:28, perdón. Y los que aman a Dios, aún las tormentas les ayudan para bien. Había un hermano que era sacerdote y se convirtió. Y tiene un monte que se llama, una iglesia que se llama Monte María. Por ahí, si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar. Uno de sus testimonios más impactantes es porque Monte María se llama, resulta que su congregación era católica, entonces se convierten y se van a un monte a hacer reuniones porque no lo podían hacer en la iglesia católica. Los sacaron y se fue al monte, y ahí en un cerrito, ahí hacían las reuniones, pero fue creciendo y hicieron el lugar y todo, y pusieron un asta bandera, enorme asta bandera. Y allá en México suele correr aire que le llaman suradas, pero tremendo, fuertísimo. Y estaba la bandera, y entonces con el aire que corrió y venció al asta, y estaban en la reunión al aire libre ahí el domingo. Se viene el asta y ¡pam!, que golpea a algunos, y el pastor bien preocupado, el pastor que era padrecito, bien preocupado. Ahora, golpeó a los hermanos, pero de pronto los hermanos, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya saben cómo son los pentes, ¿no? ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces bien emocionados. ¿Qué pasó? Se sanó. ¿Cómo fue que sanó? Del golpe sanó. Dios es tan poderoso y tan soberano que aún las tormentas, los problemas los usa para bien de los que le aman. Imagínense un golpe de una asta bandera. Viene y sanó a aquel que lo golpeó. No, hombre, pues que me golpee a mí también, ¿no? ¿Ah? Pero entonces, ¿esto por qué, hermano? Las tempestades, les digo, es necesario. Jesús, Él sabía, estaba tranquilo durmiendo ahí. Sabía que los que decían confiar en Él, que estaban enfrentando una tormenta, una tempestad. Sin embargo, Él estaba tranquilo, porque Él esperaba, escuchen bien, Dios va a estar tranquilo hasta que te canses y veas que en tus fuerzas no vas a poder, hasta que digas, voy a ir a mi Señor, voy a clamar a Él. Hermanos, a veces pensamos que lo que estamos viviendo es injusto, pero no recurrimos a Dios, ni siquiera para quejarnos. ¿Se acuerda usted de Job, cómo se quejaba? Estaba viviendo, y lo que estaba viviendo era tremendo, era una tempestad. Imagínense, Job le vino las sarnas a su cuerpo, todo, pero era tan terrible, nosotros no nos imaginamos eso, hermano. Su cuerpo se llenó de sarna, y dice que con tiesto, la Biblia dice con tiesto. ¿Sabe qué es un tiesto? Un pedazo de teja o de ladrillo, para que me entiendan. Con eso se rascaba. O sea, no era cualquier cosa. Ay, nosotros, yo no sé por qué me da la rasquiña. No, hombre, Job tenía sarna, dice, de la cabeza a los pies. Y él, manteniéndose ahí firme. Pero llegó un momento que se desesperó. Se calcula, algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos comentan que dice que fueron 7 meses, no toda una vida, 7 meses, a lo mucho. Y llega el momento que Job revienta, porque imagínense, con la comezón, ¿quién aguanta? Y rascarse con tiesto, con tejas, no, hombre, terrible. Sin embargo, mire, quiero que vaya al libro de Job, por favor, rápido.
Libro de Job, capítulo 23. Vea, porque aun cuando tú te desesperas por lo inesperado que sucede, te desesperas, puedes ir a Dios con tu queja, con tu lamento, con tu lloro. Puedes ir a Dios y Dios te responderá. Mira lo que dice ahí. Job 23, 3 a 7. Vamos a leer, dice. Escuche bien, aquí no crea usted que le está hablando, oh Padre Dios, cómo te amo, qué lindo eres. No, estaba desesperado Job, porque tenía ¿qué cosa? Sarna. Y dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Dice el 7. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, lo que está diciendo Job, dice, ojalá haya un juez entre tú y yo que juzgue que yo soy justo, que yo soy bueno. No sé por qué me mandaste esta sarna. Pero sabe una cosa, aún con toda esa queja, la actitud no era correcta, pero yo le quiero decir, si la decisión fue correcta. La actitud no era correcta, la decisión sí era correcta. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la actitud correcta, pero sí la decisión correcta de ir a quien nos puede solucionar el problema? Que eso debe de ser. Todos venimos, nos quejamos, yo no entiendo por qué pasa esto, es injusto, después de que yo he hecho, esa no es la actitud correcta. Pero ¿qué cosa es? La decisión correcta, sí, porque vamos a aquel que nos entiende, a aquel que nos ama, a aquel que nos comprende lo que estamos viviendo. ¿Amén? ¿Sí? Por eso les dije, la actitud no es correcta, la decisión sí. Los discípulos de Jesús estaban pasando una situación muy difícil, se estaban negando, saben que estaba en riesgo su vida. Nosotros lo vemos, estaban en el mar. Hermanos, ¿saben qué? No lo entendemos. Yo ahora que fui a Playa del Carmen, me llevó mi hija a una isla, ¿cómo se llama? Cozumel. Cozumel. Bueno, les voy a presumir un poquito. Fui a Cozumel y me dijeron, a ver si hay barcos que transportan la gente, porque el mar está, ¿cómo dice? Está en picada, ¿no? Está picado. Está picado el mar. Y no, pues vamos, y sí hay, sí, bueno, subimos. Ay, hermanos, esas cosas te mueven y de pronto pegan las olas. Te espanta eso, de verdad. Ahora, no era tormenta, el mar estaba picado. Y dice, pasamos y estaba el pastor y dijo, platicamos con él y dijimos, oiga, es que qué terrible se siente. No, hermano, dice, yo cuando fui, no, si está picado el mar, yo no salgo. Porque ¿sabe qué? La vez que me fui, que estaba picado el mar, me vomité. No, dice, era terrible lo que viví. Una experiencia. A mí me da susto el mar. Ahora, no era mar abierto, porque era atravesar de Playa del Carmen a la isla de Cozumel. No está muy distante. Pero imagínense una tormenta a mar abierto. Ahora, no eran barcos grandes. Aún el barco ese que atraviesa a la gente de Playa del Carmen a Cozumel no es muy grande. Pero imagínense en su momento Jesús tenía, ¿qué barcas tenía? En una versión más actualizada dice, la barca era chica. Ahora imagínense, la barca era chica, la tempestad, se levanta una tormenta. Ahí no estaban, a lo mejor nos vamos a mojar, no. Lo que estaba en riesgo, ¿qué cosa era? Su vida. Ante lo inesperado, ellos estaban enojados, molestos, porque así nos pasa, hermanos. No me diga que no, o solamente a mí me pasa eso. Cuando te sucede algo inesperado, ¿qué es lo primero que reacciona? No dices, oh Dios, qué bueno eres, qué grande, qué hermoso eres, ¿qué va a ser?
¿Viene qué cosa? Los reclamos, el enojo. Ya no entiendo por qué me pasa a mí esto. Yo les dije, cuando salí y vi el golpe, dije, ¿pero por qué a mí? Y yo estoy acá y no estoy haciendo nada incorrecto. Ay, Dios, ¿cómo lo permites? ¿Por qué no pusiste un ángel acá? Hermanos, las tempestades, las tormentas, Dios los permite para ver cómo reaccionamos. Para ver si seguimos confiando en nosotros o podemos poner nuestra confianza en Él, o podemos ir a Él, a lo mejor con la actitud incorrecta, pero con la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Ir al que todo lo puede y al que nunca nos va a rechazar. Amén. Al que todo lo puede, no hay imposibles para Él y que nunca nos va a rechazar. El ser humano te puede juzgar, te puede condenar, Dios no. Siempre que muestres disposición, Él te va a decir, véngase mi hijo. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero que recuerde esto. Cuando tú clamas a Dios, aunque sea en medio de esa actitud incorrecta, por haber tomado la decisión correcta, Dios te va a responder. A ver, recuerde eso. Cuando tú clamas a Dios, aunque sea con una actitud incorrecta, por tomar la decisión correcta de recurrir a Dios, Dios te va a responder con su amor y con su cuidado. Mire, lo otro que te decía yo es Dios responde. En Marcos 8:39, quiero que lo veas. Marcos 8:39. No, Marcos 8:9, ¿no? A ver, permítame tantito. Marcos 4:39, perdón. Marcos 4:39, no sé por qué puse 8, pero bueno. Marcos 4:39 dice, y levantándose, ¿qué cosa hizo? Reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Con dos palabras solucionó. Vean lo que Dios es tan grande, tan maravilloso. Con dos palabras solucionó lo que los discípulos les habían metido, un terror. Con dos palabras. Dios no habla mucho, pero cuando habla, trae solución. Miren, calla y enmudece, dijo Jesús, nada más. Se acabó la aflicción, se acabó el miedo y llegó el temor. A ver, se acabó la aflicción, se acabó el miedo y llegó, ¿qué cosa? La calma. El temor. Sí, la calma, sí, pero en medio de la calma llegó el temor. Por eso es bueno las tempestades. Porque sabe que cuando no hay tempestades, no hay temor de Dios. Muchas veces, ¿cómo te va? Bien. A veces me voy allá al mundial, pero todo bien, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Hace falta la tempestad. Porque la tempestad nos trae miedo. Pero la solución nos trae temor de Dios. Por eso preguntaron, ¿quién es este? Porque miedo es en la carne, temor en la reverencia, el amor a Dios. Sí, el problema te da miedo, pero el temor te da reverenciar a Dios, reconocer a Dios. Llegó la paz por causa de las palabras de Jesús. Dice que fue hecho ¿cómo? Después de que habló Jesús, ¿fue hecho qué cosa? A ver, lean en el versículo 39, perdón. ¿Fue hecho qué? Se hizo grande bonanza. Grande, porque la tempestad ¿cómo era? Grande. Siempre el tamaño de lo que vivas, de lo que enfrentes, es el tamaño de la solución. Si es algo grande, ¿va a venir algo? Grande. Ahora, ¿cuántos quieren algo grande? ¿Sí o no? Pues a ver si están dispuestos a enfrentar situaciones, problemas grandes. Porque no me diga, ay, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver el poder de Dios. Pues tienes que enfrentar cosas grandes para que Dios se manifieste en su poder en algo grande. Fue hecho grande bonanza. Cheque usted, el problema era grande, la solución fue grande. Y aquí viene el amor de Jesús.
Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Ahora, si tenían fe, estaban con Jesús. ¿Qué hacía falta? Ir a Él, confiar en su promesa, porque fe en la promesa, en la palabra que Dios les había dado. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, súbanse a la barca, vamos a morir allá en medio del mar. ¿O sí les dijo eso? ¿Qué les dijo? Pasemos. Cuando Dios te envía a algún lugar y vas a enfrentar tormenta, es porque del otro lado hay propósito. Si usted sigue leyendo y va a leer luego, cuando llegan al otro lado del mar, van a encontrar que se van a encontrar un endemoniado, el endemoniado gadareno. ¿Verdad que sí? ¿Había algo que hacer del otro lado? Eso es propósito. ¿Por qué Jesús los subió a la barca? ¿Por qué les dijo que pasaban al otro lado? Porque había un propósito. ¿Sí o no? Entonces, promesa, luego presencia, protección y propósito. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, Dios nunca te va a meter en una tormenta, en un problema, si no hay un propósito. ¿Por qué lo permite? Porque Dios quiere mostrarte su poder, y además cuando pases del otro lado vas a enfrentar algo que te va a ser fácil. Hermanos, los discípulos imagínense que ese endemoniado hacía correr a la gente. Le tenían miedo. Ahora los discípulos decían, si calmó a la tempestad que nos quería matar, ¿qué va a hacer este demonio? Pero que ya ellos habían visto el poder de Dios. Cuando tú ves el poder de Dios, hermano, le voy a decir sin jactancia ni nada, Dios me ha permitido ver a 4 personas resucitar. Teniendo 3 meses de cristiano, no de pastor, 3 meses de cristiano. Nos enviaron a orar por una persona, murió, su familia reposada. No les miento, ahí está Valeria, ella, su familia lo sabe. Fue una tía de ella, murió y resucitó. Y cuando resucitó no podía caminar. No podía caminar, sus pies estaban endebles. ¿Sabe qué? Oramos y Dios la levantó, caminó. Otra persona nos fueron a ver porque dice, vengan, porque está muy mal, se va a morir. Cuando llegamos, ya se murió. Y bueno, pues vamos a orar por ella. Oramos. Resucitó también. Un pastor murió. Y mi esposa, yo recuerdo esa vez, mi esposa le había dado una palabra al Señor antes de que sucediera eso. Me dijo un día muy temprano, me dijo, Pedro, no sé por qué, pero yo tuve un sueño que el pastor fulano de tal moría y que venían a vernos y se oía un bullicio, dice, porque había gente orando. Le dije, bueno, sí, pero no, ¿para qué lo vamos a ver? No, ni nos acepta el hermano. No vamos a verlo. Y como a los 3 días, los pocos días, no recuerdo, pero como a los 3 días, regresamos de la reunión y cuando llegamos, oímos, ya nos íbamos a acostar y de pronto oímos llanto y clamor y todo. Dice mi esposa, Pedro, el pastor se murió, vamos a ver. Le digo, duérmete, hombre. No, dice, porque a mí el Señor me puso, vamos. Y fuimos, y efectivamente, ya el cuerpo ya estaba tendido, estaban ahí. Oramos a Dios. Y dice este pastor que cuando nosotros estábamos orando, él oyó su voz y regresó al pueblo, porque no estaba ahora sí, muy vago esta palabra, pero yo diría, estaba en el limbo, estaba en un espacio donde no estaba ni en el cielo, estaba en el espacio. Y dice que cuando oyó que dijimos algo, regresó él al cuerpo. Entonces, hermanos, Dios manifiesta su poder para que te dé seguridad. Después de eso, hermano, yo oro por los enfermos. El que cree, Dios lo sana. Y el que no cree, bueno, pues que se queje con Dios. Porque Dios es poderoso. Él hace obras grandes. ¿Amén? Entonces, aquí nos damos cuenta. Ante una tempestad grande, ¿qué hizo Dios? Una grande bonanza, una gran paz. Bonanza quiere decir paz, tranquilidad.
Pero hermano, Jesús viene a sus discípulos y dice, ¿por qué ustedes están amedrentados? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues el problema no era pequeño, ¿sí o no? Pero hermano, después de que tienes miedo, les dije, ahora viene ¿qué cosa? El temor. Dice la palabra ahí en el versículo 41, creo que entonces temieron con gran. Dice, quiero que vaya usted al libro de Isaías, por favor. Temieron con gran temor. Isaías capítulo 8, versículo 13. Ya me lo terminamos, no se me canse, por favor. Isaías capítulo 8, versículo 3 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No le temamos a las tormentas, no le temamos a los problemas. ¿A quién debemos de temer? A Dios. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pero hermano, a veces no tenemos miedo de Dios. Hablamos, hacemos, decimos. Pero cuando viene el problema, no entiendo por qué, no sé por qué. Hermano, sea Dios vuestro temor. Él es el único que puede tomar control de todo, que puede tomar cuidado de nosotros. Así que ante una promesa va a haber una tormenta. Y cuando aparezca la tormenta, tienes la oportunidad de ver el poder de Dios. Y cuando veas el poder de Dios, por favor, muéstrate temeroso de Dios. ¿Sabe qué me ha sostenido durante todos esos 30 y tantos años de cristiano? ¿Sabe qué me ha sostenido? La experiencia de esa de 3 meses de cristiano, ver que resucitó y ver que hay un infierno y saber que hay un cielo también. Porque esa mujer que murió y resucitó, hermanos, fue al infierno y fue al cielo. Ahora, ¿no he enfrentado problemas? Hermano, le voy a decir, como dijo Pablo, he enfrentado persecución, hambre, desnudez, todo. Hemos vivido de todo, hermano. Pero ¿saben por qué me mantengo firme? Porque yo sé que Dios es poderoso aún para dar vida a lo que está muerto. Eso lo pude experimentar a 3 meses de ser cristiano. ¿Qué me va a apartar del amor de Dios? ¿Tribulación? Así dice el apóstol Pablo. A ver, Romanos 8, versículo 34 me parece. A ver, Romanos 8, a ver, vamos a ver. Romanos 8. ¿Sí? 35, perdón, es 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta ahí nada más. Escuchen bien esto, hermano. Los problemas que enfrentes te va a ayudar a crecer en tu fe, porque en esos problemas te dije que hay promesa, hay presencia, hay protección y hay propósito. ¿Amén? ¿Alguna duda? Dentro de 8 días nos vemos. Así decía mi maestro rapidito. Así decía. A ver, inciso A, punto número 1 y y nos enseñaban. Compañeros, ¿estamos entendidos? Sí, todo está bien. ¿Sí lo entendieron? Sí, todo está bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Con permiso, compañeros, se iba. Y cuando volvían, a ver, vamos a aplicar todo lo que aprendimos. Nos reventaba todo. No, pues no que aprendieron, pues, no que entendieron. Nos reventaba en los exámenes, así que dentro de 8 días nos vemos. Examen, ¿sale? Siempre les voy a decir, hermano, aprenda y aplique, aprenda y aplique. Todos
todos, escuchen bien, como Dios quiere llevarnos a un crecimiento, todos podemos enfrentar tempestades. ¿Qué tenemos que recordar en las tempestades? La grandeza de Dios. La promesa. La promesa. En medio de la tempestad, ¿qué vas a recordar? La promesa. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué vas a recordar? Su presencia. ¿Qué vas a recordar? Su propósito, su protección, su propósito. Eso, hermano, recuerda. Y vas a ver cómo este pasaje te va a servir de mucho en tu diario vivir. Amén. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿verdad? Todo, póngase de pie, oramos a Dios. Señor, te agradecemos en este mediodía por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Yo te alabo y te doy toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abogado, quien está a la diestra del Padre intercediendo y presentándonos justos. Gracias, Padre, porque las tempestades que tengamos que enfrentar lo haremos con fe, con confianza en ti, y nos acordaremos de tus promesas, nos apropiaremos de tus verdades, recordaremos de tu amor, de tu protección, de tu cuidado. Sabremos, Señor, de tu poder, porque veremos la manifestación tuya en todo lo que vivamos, Señor. Gracias te doy, y toda la gloria sea a tu nombre, Señor. Te pido que fortalezcas a mis hermanos y que esta promesa la recuerden en todo lo que tengan que enfrentar, que siempre vean la victoria en Cristo Jesús, porque no hay derrota, antes bien, en ti somos más que vencedores. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.